Bueno, hemos visto que en situaciones de extrema crisis como la que estamos viviendo, ¿no?, el tema de la alimentación es el problema número uno. Y en tiempos de crisis en los 80s, en los 70s, se apelaba pues a las ollas comunes. En los 80s se crearon los comités del vaso de leche. También hay comedores populares que en algún momento de esta crisis se cerraron y no hubo posibilidades. Entonces hay que reconsiderar esto. Las coordinadoras del vaso de leche también han sido afectadas por contagios de la COVID-19. Ellas señalan que ha habido una falta de equipos de protección personal. Ha sido una denuncia en primera persona de Ivonne Tapia, que es la presidenta de estos comités en el programa de Lima Metropolitana. Escuchemos. El presidente Vizcarra se olvidó del vaso de leche. No nos han brindado ningún tipo de bioseguridad, no nos han dado ni mascarillas, ni jabón, ni alcohol, ni nada. Y distribuimos nosotros y estamos en contacto con la población. Hay muchas coordinadoras que han sido afectadas. Es más, una presidenta de Lima ha fallecido también por el tema del contagio. Bueno, y adicionalmente lo que dijo es que, y esto es importantísimo, porque los comités del vaso de leche, más allá con sus bemoles y los problemas que puedan haber tenido a través del tiempo, atendían o atienden, según señalan, a alrededor de 2 millones de personas. Estamos hablando de niños en general, ¿no?, madres gestantes o lactantes, como adultos mayores, que son las poblaciones vulnerables. Escuchemos. Nosotros con el vaso de leche estamos con el presupuesto estrangulado porque no alcanza para la cantidad de beneficiarios que atendemos, pero sin embargo lo tratamos de hacer lo más eficiente posible. Es una red que se podría aprovechar incluso para hacer capacitaciones de prevención. No nos han tomado en cuenta para absolutamente para nada. La organización del vaso de leche comenzó con un alcalde de Lima, que fue en su momento muy, muy querido, en realidad, Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Y han pasado de eso más de 30 años. Estamos con Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, para hablar y preguntarle de qué depende o de quién depende esta provisión, primero, de alimentos y segundo, si se ha, desde su punto de vista, utilizado este mecanismo a través de estas asociaciones que hubieran sido y son y pueden seguir siendo un paliativo importante en cuanto a la alimentación. Estamos justamente con lo anunciado. El señor Carlos Contreras, ¿cómo está, señor Contreras? Buenas tardes, Mónica. Un gusto estar en tu programa y poder informar a la población cómo funciona el programa de base de leche actualmente. El programa de base de leche es un programa que está en todos los municipios distritales. Cada gobierno local tiene su comité de base de leche compuesto por personas que pertenecen a la municipalidad y por personas que son de las mismas organizaciones sociales de base. Cada distrito tiene su propio comité y responde de manera autónoma con un presupuesto de acuerdo al número de beneficiarios que atiende. La circunstancia del COVID-19, lo que provocó con la cuarentena era justamente la dificultad para el reparto en un momento en donde el programa no estaba preparado para afrontarlo. Creo que muchos de nosotros no estábamos preparados para afrontarlo directamente. Inicialmente se empezó a espaciar las fechas de reparto de la leche que se repartía semanalmente para poder controlar y evitar justamente el contagio. También es cierto que muchas de las señoras que trabajan en el vaso de leche, justamente fundadoras, son personas que están dentro de la población de riesgo, que son personas adultas mayores, que pueden tener alguna comorbilidad como hipertensión o diabetes, y esto las ponía en primera fila y muy vulnerables. Entonces, con justa razón, hubo hubo como
contener un poco el servicio en tanto no controlamos bien las medidas de seguridad para poder salir adelante con el comité. Claro, bueno, primero la sorpresa, segundo que no se ha podido manejar mejor, digamos, la seguridad de estas personas que son parte del universo vulnerable, pero se ha podido, digamos, este tipo de asociaciones son fundamentales para responder a algo que ha fallado en esta emergencia, y es darle a los que más necesitan la nutrición y la alimentación, ¿no? Así es. Los programas sociales, tanto comedores como el vaso de leche, compuestos por madres de familia, de muchas personas, señoras, con un alto grado de vulnerabilidad, si bien es cierto era necesaria su participación, también era necesario que se protejan. Entonces, varios comedores se han cerrado justamente por esta... ¿De cuántos comedores estamos hablando en general y cuántos se habían cerrado y cuántos han dejado, digamos, de percibir estos desayunos o estos alimentos en el universo al que estaban acostumbrados? Sí, son dos programas distintos. El vaso de leche, que es distrital, cada distrito tiene un comportamiento autónomo, pero en Lima Cercado nunca se dejó de atender el reparto de la leche. En el caso de los comedores, que es otra organización social de base, más o menos el 70% del total de comedores es probable que hayan tenido esta precaución de cerrar para evitar contagios dentro de las mismas personas que atienden o de los comensales. Sí. Algunos se han mantenido, sobre todo aquellos que estaban con instituciones como la iglesia o con o la misma municipalidad respaldando algunos comedores. Esa precariedad en la respuesta es algo que ocurrió porque justamente la medida de cuarentena distinguía claramente los riesgos y peligros que había de qué cosa podía pasar si esto continuase. Pero ya con el tiempo hemos ido implementando, y de hecho ese es un poco lo que ya se ha ido desarrollando. Uno, apoyo social a las señoras porque son de condición humilde. Sí, claro. Estamos hablando de canastas, alimentos, algún tipo de provisión. Lo segundo era establecer un canal de apoyo para guantes y mascarillas. Esto no ha sido inmediato, hay que reconocer que esto ha tomado un tiempo en poder implementarlo, pero actualmente no hay motivo para que ningún municipio le pueda proveer a las madres la protección para que no se enfermen. Ahora, tanto mascarillas como guantes, ¿no? Señor Carlos Contreras, a mí me rompe la cabeza siempre, y creo que es un tema de organización, obviamente política en relación a las municipalidades, que no se pueda coordinar con facilidad desde la alcaldía de Lima con el resto de alcaldías. Estamos hablando de la gran capital y hablamos de una población importante, pero también con otros alcaldes para que este tipo de programas tengan un funcionamiento más o menos homogéneo, ¿no? Porque si no, estamos hablando de pequeños estancos de poder que finalmente no se comunican entre ustedes, ¿no? Claro, ahora las medidas en general que todo municipio tiene como trabajo para hacer en esta coyuntura de COVID es el apoyo social. Eso es algo que desde el reparto de canastas, víveres... Pero mire lo que ha pasado con las canastas en general, no hablo en particular, ¿no? Han llegado a gente que no debía llegar, hay canastas que no llegan, a eso me refiero. O sea, yo no estoy criticando su gestión, sino en general es algo que la gente percibe como ineficiente, como lindando con la corrupción. Y en el caso de los problemas que usted me manifiesta del tema del vaso de leche, también como mucha lentitud en reaccionar, ¿no? Sí, comparto de que la forma política de cómo están los gobiernos locales, cada uno tiene una autonomía para su gestión y desarrollo, y también competencias que tiene que desarrollar, hace que haya recomendaciones, articulaciones, ejemplos, llamadas para poder hacer algún tipo de articulación, pero ciertamente cada gobierno local tiene un marco de autonomía para poder atender justamente los problemas sociales de su localidad. Lima ha ido desarrollando un programa que se llama Lima Te Cuida, que es un programa que está intentando ser para los demás gobiernos locales un modelo de intervención social barrial, incluyendo a comedores, vaso de leche, etcétera. Pero ciertamente la coyuntura también ha sido un poco complicada para los gobiernos locales por falta de información de dónde está la enfermedad para no propagarla más. El tema de si abre o no abre un comedor, porque esto... ¿A cuántos están llegando hoy, en esta circunstancia? ¿A cuánta gente? No, hoy
Hoy se está, en el caso de Base de Leche, no debería haber problemas en el abastecimiento porque el reparto se hace una cada 15 días y con la medida de protección no debería haber problemas en el funcionamiento. Pero claro, si no le dan mascarillas, si no le dan guantes, es difícil poder cumplir de esa manera. Pero si se le da, no habría motivo para no cumplir. En el caso de ¿Y ese dar es del ministerio, digamos, de los ministerios correspondientes o de qué estamos hablando? No, el Vaso de Leche es trabajo. Yo sé que es trabajo con el gobierno local, sí. Claro. No, y el MIDIS es el que permite inclusión social. Los programas sociales, sí. Okay. Y en el caso de los comedores es el MIDIS, el que ya se ha reunido y está teniendo un plan de apertura muy prudente de los comedores, pero apertura porque es una necesidad. Y ese plan lo estamos siguiendo con los gobiernos locales, que tenemos también esa disposición de apertura, donde hay que hacer un plan primero de higiene, limpieza, capacitación, provisión de material de protección, y después cómo se va a hacer la distribución de los alimentos para que no genere, justamente genere alimentación, alimentar bien a la población para que pueda soportar todavía esta cuarentena y a la vez poder asegurar que las personas que están atendiendo no se van afectadas. Esta enfermedad es muy peligrosa, muy de riesgo muy alto, y es por eso que la prudencia tiene que ir de la mano con el afán de poder ayudar a los más necesitados, ¿no? Ciertamente, o sea, la prudencia me parece fantástica, el sentido común también, las formas de protección también, pero si alguien no come, finalmente no solamente lo va a atacar el virus, sino que no va a poder ni siquiera superar ni siquiera posibilidades de conocimiento, de aprendizaje y finalmente una situación de salud deplorable, ¿no? Y ese es el tema de la articulación y la gestión que imaginamos y esperemos que en una crisis como esta se pueda hacer eficiente, que es algo de lo que adolecemos tanto. Muchas gracias a Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad, por darnos estos minutos en RPP. Pausa y regresamos.